Hola, ¿cómo está? Ah, Me alegro mucho, sí, porque Dios nos permitió sí, aprender la palabra juntos. Vamos a empezar con la oración. Vamos a empezar. Gracias a Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Éramos pecadores, pero por medio de tu gracia recibimos la salvación. Muchas gracias. Sabemos que tenemos que vivir en este mundo para glorificar tu nombre, pero somos muy débiles y ignorantes ante ti. Por favor, ayúdanos con tu conocimiento, con tu fuerza, siempre. Podemos caer muy fácilmente. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría, con tu poder. Si hoy estamos aquí para comprender tu palabra, por favor, enséñanos con tu palabra en este tiempo. Confiamos solo en ti, desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Yo voy a leer, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, aprenderemos sobre un tema muy importante en nuestra vida cristiana. El tema de hoy es cómo vencer a los pecados de este mundo. Después de recibir salvación, usualmente tenemos que preocuparnos sobre nuestros pecados. Sí, después de recibir salvación, casi todos los salvos quieren vivir para Dios, pero lamentablemente podemos ser atacados por los pecados. Nuestra fe es muy débil, somos muy débiles ante ti. Por eso podemos ser tentados por los pecados o las tentaciones de este mundo. Porque vino Jesucristo a este mundo. El propósito de su venida es muy claro. La Biblia dice, 21, yo voy a leer de nuevo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Salvador. Jesús vino a este mundo para salvarnos de el juicio de Dios, el destino de ir al infierno. Por medio de la gracia de Dios, nosotros recibimos salvación. Es correcto. Pero tenemos que recordar una cosa más importante. Después de recibir salvación, Dios está con nosotros, contigo, conmigo, con nosotros. Por medio de la ayuda de Jesucristo, aún en este mundo podemos ser ayudados para evitar la tentación de este mundo. Por medio de la ayuda de Jesucristo podemos recibir la salvación de la tentación o los pecados de este mundo también. Después de recibir salvación, necesitamos la ayuda de Jesucristo constantemente. ¿Sí? Porque solamente Jesucristo tiene el poder para salvarnos de la tentación de este mundo también. Como sabe, Jesús tiene otro nombre. Esto es Emmanuel.
Versículo 23. Yo voy a leer. He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es la promesa de Dios. Tenemos que recordar esta promesa. Dios, Jesús es nuestro Salvador. Por medio de su sangre, su sacrificio, somos salvos. Recibimos salvación. Pero si aún después de recibir salvación, podemos recibir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Hay la promesa de Dios. Dios está con nosotros. Esto es el nombre. Esto es Emmanuel. Por eso, en este mundo, si cuando somos tentados por la tentación, por los pecados, podemos ser salvos por la ayuda de Dios. Tenemos que recordar. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Yo voy a leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Si tome su tiempo o suficientemente. Yo tengo que ser más amable, ¿sí? Para ustedes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, yo voy a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venceré, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sorprendentemente, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, dos capítulos son acerca de 7 iglesias en Asia. Sí, sorprendentemente, después de presentar las características de cada iglesia, Dios les dijo a las iglesias. Al que venceré, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa al que venceré? Sorprendentemente, esta expresión, esta palabra, repite en Apocalipsis muchas veces. Capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice las iglesias. El que venceré no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que venceré? Algunas personas pueden malentender sobre esta palabra. A veces, lamentablemente, yo no puedo vencer los pecados. Por eso, yo tengo que ir al infierno. ¿Es correcto? No. Sí, especialmente en Apocalipsis no hay la palabra de creer. En vez de creer, la Biblia dice vencer. ¿Por qué? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Versículo 14, yo voy a leer. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores y Rey de leyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La Biblia dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores y Rey de leyes. La Biblia dice, Jesucristo es el Cordero, los vencerá. Jesucristo puede vencer todas las cosas del mundo, todos los enemigos en este mundo. Entonces, la Biblia dice,
y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Además, las personas que recibieron salvación por medio de Jesucristo pueden vencer también. ¿Por qué? Ellos pueden recibir el poder de Jesucristo. ¿Sí? Por eso, con Jesucristo, ellos pueden vencer. Según la Biblia, hay que vencer significa los salvos, las personas que recibieron salvación. Eso significa todos los salvos tienen el poder de vencer las tentaciones de este mundo. Es muy milagroso. En nuestro espíritu hay el poder. Por eso podemos vencer todas las tentaciones, todos los pecados de este mundo. Sorprendentemente, las personas no tuvieron recibir salvación, no pueden vencer los pecados en este mundo. Pero sorprendentemente, los salvos tienen este poder. Por eso podemos vencer todos los pecados, todas las tentaciones del mundo. ¿Por qué? En nuestro espíritu hay el poder. Esto es el Espíritu Santo. En nuestro espíritu hay el poder. Esto es el poder de Jesucristo. Por eso, por medio de la gracia de Jesucristo, por medio del amor de Dios, podemos vencer todos los pecados del mundo. Esto es un milagro. Esto es un secreto. Vamos a buscar 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 4. Capítulo 3, lo primero. Primeramente, vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. En el primer lugar, vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Él no puede pecar, porque es nacido de Dios. La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes pueden pecar? Sí. Pero la Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa? Los salvos no pueden pecar constantemente, intencionalmente. ¿Sí? Inevitablemente o sí, accidentalmente ellos pueden pecar. Pero con la intención. ¿Sí? Ellos no pueden pecar. Como cometer adulterios, como matar a alguien. Será imposible. ¿Por qué? La Biblia dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Según la Biblia, porque la simiente de Dios permanece en él. Por medio de la semilla de Dios, los salvos no pueden pecar. ¿Qué significa? La simiente, la semilla de Dios. Esto es Jesucristo. Esto es el Espíritu Santo. Después de recibir salvación, recibimos el poder de Dios. Esto es el poder del Espíritu Santo. Por eso, por medio de la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, podemos evitar la tentación, podemos evitar los pecados. Podemos vencer los pecados en este mundo. Esto es la promesa de Dios. Esto es nuestro privilegio en Dios. Podemos vencer los pecados. Es muy, muy milagroso. ¿Sí? ¿Sí? Porque Dios, Jesucristo, puede pelear contra la tentación en este mundo en vez de nosotros, para nosotros. Por eso podemos vencer los pecados. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Yo voy a leer. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué?
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios, de los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Sorprendentemente, Dios es mayor que todo. Dios es más poderoso que otras cosas. Por eso, en Dios, en Jesucristo, podemos ser protegidos. ¿Sí? Esto es el secreto en Dios, en Jesucristo. Por eso, en Jesucristo podemos vencer todos los pecados. Capítulo 5, versículo 4. 5:4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria de haber vencido al mundo, nuestra fe. Por medio de la fe, con la fe podemos vencer los pecados o las tentaciones de este mundo. Nadie puede rendirse antes de la tentación. Podemos vencer. ¿Por qué? Dios, Jesús está con nosotros. En su espíritu, en su corazón, hay el poder de Dios. Por eso podemos vencer las tentaciones del mundo. Solamente Jesús tiene el poder para ayudarnos. Por medio de la ayuda de Jesucristo podemos vencer los pecados de ese mundo. ¿Sí? Tenemos que recordar este hecho. Dios puede pelear contra las cosas Satanás, las cosas mundanas. Por eso tenemos que pedir a Dios para pelear para nosotros, conmigo. Sí, es muy, muy importante. Tenemos que recordar este hecho. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos. Los salvos tienen el poder, el deseo de vivir sin los pecados, ¿sí? Por medio de los pecados podemos preocuparnos, podemos ser muy, muy tristes en este mundo. Nadie puede vivir apasionadamente para Dios. Podemos desanimarnos, ¿sí? Por nuestros pecados, ¿sí? ¿Sí? Por eso tenemos que confiar en Jesucristo siempre para vencer los pecados de ese mundo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Yo voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Según la Biblia, la vida cristiana es como una carrera. Tenemos que correr, ¿sí? Para correr bien, tenemos que quitar todo peso y pecado que nos asedia. Tenemos que quitar los pecados para correr bien, ¿sí? Como yo expliqué, la vida cristiana es como una carrera. Para vencer, para ganar una victoria, tenemos que quitar los pecados. ¿Cómo podemos quitar los pecados de nuestra vida? ¿Cómo podemos quitar los pesos de nuestra vida? La Biblia dice, versículo 2. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia dice, versículo 2, la Biblia dice, puestos los ojos en
Jesús es autor y consumador de la fe. ¿Sí? Tenemos que mirar a Jesucristo para vencer los pecados. Por los pecados podemos ser muy tristes. Podemos gastar nuestra energía. Podemos despreciar nuestra energía por hacer las cosas malas. ¿Sí? Sorprendentemente, por medio de la ayuda de Jesucristo, podemos vencer a las tentaciones. Por eso, según la Biblia, Jesucristo es una respuesta de vencer los pecados. ¿Qué significa confiar en Jesucristo? Sabemos que Jesucristo es una respuesta de vencer los pecados. Pero muchas personas no saben cómo confiar en Jesucristo. ¿Sí? Sabemos que Dios puede ayudarnos. Jesús puede ayudarnos siempre. Pero es muy difícil imaginar cómo confiar en Jesucristo. Según la Biblia, vamos a estudiar la manera de confiar en Jesucristo exactamente. Por medio de esto, yo deseo que ustedes puedan vencer los pecados en su vida. ¿Sí? Además, ustedes pueden ganar una victoria en su vida cristiana. ¿Sí? ¿Cómo podemos vencer los pecados? Confiando en Dios. Vamos a aprender sobre este tema. Vamos a buscar las respuestas uno por uno en la Biblia. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer juntos. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y no haciéndose de la cabeza y en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. La Biblia dice, tenemos que confiar en la cabeza de Dios, ¿sí? ¿Sí? Sí, la cabeza significa Jesucristo. Sorprendentemente, la Biblia dice, en virtud de quien todo el cuerpo. Como ustedes saben, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. En la iglesia, Jesucristo está en la iglesia como una cabeza. Por eso, en Jesucristo permanece en Cristo significa permanece en la iglesia. Sorprendentemente, en la iglesia podemos recibir podemos recibir la ayuda, ¿sí? La ayuda o el apoyo, ¿sí? El apoyo de Dios. Por medio del apoyo, por medio de la ayuda de Dios, podemos vencer los pecados fácilmente. Usualmente hay algunas personas que quieren estar por sí mismos. Ellos quieren pasar su tiempo por sí mismos. Ellos no quieren pasar su tiempo con otras personas. Ellos quieren la vida soltera, ¿sí? Soltera. Pero por medio de esta vida, ellos no pueden vencer los pecados. ¿Qué significa la iglesia? La iglesia significa una familia, ¿sí? Somos los hermanos. Por eso tenemos que vivir juntos. Por medio de esta vida, unidos en Cristo, podemos vencer los pecados. La Biblia dice, 19, la Biblia dice,
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Sorprendentemente, en la iglesia hay la ayuda de Cristo, Jesucristo. Tenemos que pegarnos a la cabeza. Esto es Jesucristo. Eso significa, tenemos que vivir en la iglesia. Tenemos que permanecer en la iglesia. Esto es pegarse a Jesucristo. Tenemos que, pegarse a Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Grip. Agarrar. Tenemos que agarrarnos a Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que agarrar a Jesucristo. ¿Sí? Por esta manera podemos vencer los pecados. Tenemos que agarrarnos a Jesucristo. ¿Sí? Sorprendentemente, la existencia de Jesucristo está ubicada en la iglesia. ¿Sí? Vamos a buscar Oseas. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas capítulo 1. Después de el libro de Daniel. Oseas capítulo 1, versículo 2. Es muy difícil buscar la palabra, ¿sí? Después de Daniel, hay el libro de Oseas. Ezequiel, Daniel y Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas era un profeta de Israel. En el libro de Oseas hay dos personas muy importantes. Uno es Oseas, otro es Gomer. Gomer era una esposa de Oseas. Pero lamentablemente, Gomer era una adúltera. ¿Sí? Adúltera. Sí, antes de casarse con Oseas, ella cometió muchos adulterios. Pero lamentablemente, después de casamiento, ella continuó cometiendo los adulterios. ¿Sí? Por eso, ella era una adúltera. Oseas capítulo 1, versículo 2. Yo voy a leer. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. 3. Fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta mujer, Gomer, era una adúltera. Ella cometió muchos adulterios en su vida. Así, rechazaba esta mujer, ¿sí? Rechazaba esta mujer, ¿sí? Hubiera rechazado esta mujer. Yo hubiera rechazado esta mujer. Pero sorprendentemente, Oseas buscó esta mujer constantemente. Oseas le amó a esta mujer constantemente. ¿Sí? Oseas capítulo 11.
en este libro, Oseas, sí, es una imagen de Dios. Comer es una imagen de los salvos. ¿Sí? Podemos pecar, podemos buscar los ídolos o los pecados en este mundo. ¿Sí? Constantemente. Antes del casamiento, ella cometió muchos adulterios, pero después del casamiento, ella continuó sus pecados. Igualmente, antes de recibir salvación, nosotros cometimos muchos errores. Nosotros adorábamos a los ídolos en ese mundo. Pero lamentablemente, después de recibir salvación, lamentablemente podemos pecar, podemos cometer los errores constantemente. ¿Sí? Por eso, esta mujer puede ser una imagen de los salvos. Pero, sorprendentemente, Oseas sí, continuó amando a esta mujer. Esto es el amor de Dios. Igualmente, Dios nos ama siempre. Porque Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Esto es el amor. Su amor no puede ser imaginado, ¿sí? Porque Él murió en la cruz para nosotros. Él nos está amando, ¿sí? Siempre. Oseas capítulo 11, versículo 1. Yo voy a leer. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 2. Vamos a leer juntos. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. La Biblia dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Como sabe, éxodo significa la salvación. ¿Sí? Sorprendentemente, desde Egipto, ellos recibieron salvación por medio del amor de Dios, por medio de la ayuda de Dios. Ellos tenían que seguir la palabra. ¿Sí? Pero lamentablemente, ellos rechazaron el amor. Ellos continuaron pecando ante Dios. 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dios mandó muchos profetas para que ellos se arrepientan, pero ellos no quisieron. Ellos no siguieron la palabra. Ellos continuaron cometiendo los adulterios. Ellos adoraban los ídolos siempre. Ellos pecaron. ¿Sí? Pero sorprendentemente, Dios no se liendo, ¿sí? No había liendo, ¿sí? No había liéndose, ¿sí? Dios trata de amarle constantemente, ¿sí? Dios no se rindió, ¿sí? Dios no se rindió. Dios continuó amando a los judíos, ¿sí? Dios no se rindió, ¿sí? Los rindió los judíos, ¿sí? Por eso la Biblia dice, versículo 4, la Biblia dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre tu cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 4, la Biblia dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Por medio de los profetas, por medio de las personas, Dios trata de ayudarlos constantemente. La Biblia dice, con
cuerdas humanos con cuerdas de amor. La Biblia dice, esto es el amor de Dios. Dios mandó muchos profetas. Dios mandó muchas personas para ayudarlos. Por medio de las cuerdas humanas, ellos recibieron la ayuda de Dios para evitar los pecados. Igualmente, Dios preparó una iglesia para nosotros. En la iglesia hay muchos hermanos. Por medio de los hermanos, Dios está ayudándonos. Esto es que las cuerdas humanas, las cuerdas de amor. Por medio de la cuerda de amor, la cuerda de los hermanos, podemos recibir la ayuda. Por medio de esta ayuda podemos evitar los pecados. ¿Sí? Esto es el amor de Jehová a Dios. Porque tenemos que pensar, permanecer en la iglesia es una gracia de Dios. En la iglesia podemos evitar las oportunidades de cometer los errores, los pecados. Sin la iglesia, sin la ayuda de los hermanos, podemos pecar más y más. Pero según la Biblia, la iglesia es como una cuerda. ¿Sí? Por medio de esta cuerda podemos evitar la tentación de este mundo. ¿Sí? Esto es la manera de ayudarnos de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Yo voy a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? La Biblia dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Usualmente los niños muy débiles, por eso ellos pueden ser fluctuantes fácilmente. Por medio de los vientos de este mundo, ellos pueden ser agitados, ¿sí? Agitados muy fácilmente. ¿Qué tal nuestra fe? Somos muy débiles ante ti. Por eso podemos ser ante Dios. Por eso podemos ser agitados muy fácilmente en nuestra vida cristiana. La Biblia dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En este mundo hay muchas palabras muy malas. Por medio de estos rumores, nuestro corazón puede ser agitados. Puede ser influidos, ¿sí? Además, la Biblia dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por medio de los engaños de este mundo, podemos ser agitados también. ¿Sí? Pero sorprendentemente, la Biblia dice, 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sorprendentemente, en la iglesia, por medio del apoyo de los miembros, la ayuda de los hermanos, nuestra fe puede ser establecida.
Por eso en la iglesia podemos vencer los pecados de este mundo. ¿Sí? Hay mucho viento en este mundo. Por medio del viento de este mundo podemos caer. ¿Sí? Podemos ser destruidos por esta tentación. Nuestra fe puede ser afectada negativamente. Pero por medio del apoyo de los miembros o los hermanos en la iglesia podemos mantener nuestro corazón o nuestra fe ante Dios. Esto es la manera de apoyarnos en Cristo. ¿Sí? En la iglesia, Jesucristo está ubicada como una cabeza. Por eso tenemos que permanecer en la iglesia para evitar los pecados. Sin la ayuda de la iglesia, sin la ayuda de los hermanos, nadie puede pararse ante Dios. ¿Sí? Ellos pueden caer. Pero tenemos que pensar la importancia de permanecer en la iglesia. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 26. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 26. Uh, 24, primeramente. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. En este mundo hay 4 cosas muy pequeñas, pero la Biblia dice, ellos son muy sabios. Sí, entre las cosas, la Biblia dice, versículo 26, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Sorprendentemente, los conejos son considerados una cosa muy pequeña, muy sabiduría, muy sabia, ¿sí? ¿Por qué? La Biblia dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Siempre ellos ponen su casa en la piedra. ¿Sí? Según la Biblia, la piedra significa Dios. La piedra significa Jesucristo. ¿Sí? Ellos usualmente viven, ¿sí?, en una piedra muy fuerte. Por eso ellos pueden proteger contra los enemigos. Ellos pueden protegernos. Ellos pueden protegerse muy bien. ¿Sí? Igualmente tenemos que poner nuestro corazón en la iglesia. Entonces, por medio de la ayuda de Dios, por medio del apoyo de Jesucristo, nuestra fe puede ser mantenido. ¿Sí? Por eso, por medio de la ayuda de Jesucristo, por medio de la ayuda de los hermanos en la iglesia, nuestra fe puede ser guardada. Por eso la iglesia es un tesoro. ¿Sí? Por eso es muy importante permanecer en la iglesia para recibir la ayuda de Dios, para vencer los pecados de este mundo. ¿Sí? Lo primero, tenemos que permanecer en la iglesia para recibir la ayuda de Jesucristo. Porque en la iglesia hay la fuerza de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo podemos vencer los pecados de ese mundo? Sí,
El segundo es por medio de el sufrimiento en Jesucristo. Podemos vencer los pecados, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Sí? La Biblia dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Suprementemente, padecimiento o sufrimiento de ese mundo, para Dios podemos vencer los pecados. ¿Sí? Por eso tenemos que padecer la tribulación en Dios más y más. Tenemos que sufrir más para vencer los pecados. En la vida cristiana, recibir la tribulación es una bendición. ¿Por qué? Por medio de los sufrimientos podemos vencer los pecados. En la vida Jesucristo, Él no pecó. ¿Por qué? Él sufrió mucho. Por eso Él no pecó en su vida. Ningún pecó. ¿Sí? Él nunca pecó. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Yo voy a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Jesucristo pecó mucho en este mundo. Por eso, Él no pecó, sí, perdón. Sí. Yo cometí un error muy grave, sí. Jesús no pecó en este mundo. Porque Él sufrió mucho. Igualmente, por medio de las tribulaciones en Dios, en Cristo, podemos vencer los pecados de ese mundo. ¿Sí? Por eso podemos dar abrazo a los pecados, a los sufrimientos de ese mundo. ¿Sí? Tenemos que dar un abrazo a los sufrimientos de ese mundo. Por medio de los sufrimientos o por medio de las tribulaciones, podemos vencer los pecados. Por eso, como yo expliqué, la tribulación o el sufrimiento en este mundo puede ser una bendición de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56. Versículo 8. Versículo 8. Yo voy a leer. Salmos capítulo 56, versículo 8. Esto es una palabra, una confesión de rey David. ¿Cómo sabe rey David si sufrió mucho? ¿Sí? Él había sufrido mucho, por mucho tiempo. 56, versículo 8, yo voy a leer. Mis huidas, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Según esta oración podemos imaginar que tan graves sus sufrimientos en su vida. ¿Sí? Él sufrió mucho. ¿Sí? Él
tuvo que sufrir en este mundo para seguir la palabra. ¿Sí? Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome a cada día. 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Sorprendentemente, él sufrió mucho. ¿Sí? Él fue atacado por sus enemigos por mucho tiempo. Pero en ese tiempo, David confió en Dios mucho. ¿Por qué? Por medio de la tribulación o el sufrimiento, él comprendió cómo confiar en Dios. Versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Aunque su situación era peor, muy devastado, sorprendentemente, él pudo confiar en Dios. Sorprendentemente, en el sufrimiento, en la tribulación, él aprendiendo cómo confiar en Dios. ¿Sí? Igualmente, en el tiempo de sufrimiento podemos comprender cómo confiar en Dios. Por eso, la tribulación es una bendición de Dios. Por medio de sufrimiento, por medio de tribulación, podemos comprender cómo confiar en Dios, como rey David. Lamentablemente, cuando rey David estaba en el palacio, él cometió un error. En ese tiempo, él era muy perezoso. Él no hizo nada. Él sí gastó su tiempo sin hacer nada. Por eso, él cometió un error. Él cometió adulterio, él mató a alguien. Cuando en el palacio. ¿Sí? ¿Sí? Igualmente, podemos pecar cuando no haya la tribulación de este mundo. Cuando no tengamos las tribulaciones de este mundo, podemos pecar muy fácilmente. Por eso tenemos que sufrir para Dios, para evitar los pecados de este mundo. ¿Sí? Tenemos que ser más diligentes, ¿sí? De cierto. Vamos a buscar Salmos capítulo 119. 119. Versículo 67. 119, versículo 67. Yo voy a leer. Antes que fuera yo humillado, descariado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La Biblia dice, antes que fuera yo humillado, descariado andaba. Sorprendentemente, por medio de el sufrimiento, el autor de este capítulo comprende cómo confiar en la palabra. La Biblia dice, antes que fuera yo humillado, descariado andaba. ¿Sí? Mas ahora guardo tu palabra. Por medio del sufrimiento podemos comprender cómo confiar en la palabra. ¿Sí? Pero sin sufrimiento nadie puede comprender el significado de la palabra. Por eso,
Los eruditos de la Biblia dicen, sufrimiento es un maestro. Por medio de la tribulación podemos comprender el significado de la palabra correctamente. Sin la tribulación nadie puede comprender exactamente sobre la Biblia. Por eso ellos dicen que la tribulación es un maestro muy bueno. Por medio de la tribulación podemos comprender. Por medio de el sufrimiento podemos comprender la voluntad de Dios correctamente. ¿Sí? Por eso tenemos que sufrir mucho para Dios, ¿sí? Para evitar los pecados. Vamos a buscar segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Yo voy a leer. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Biblia dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sorprendentemente, en la gracia en Cristo podemos ser más fuertes, ¿sí? Más fuertes, es correcto. Pero sorprendentemente, si después de esta palabra podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? La Biblia dice 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Además, 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Sorprendentemente, 3 trabajos son presentados en esta palabra. Lo primero es los soldados. El segundo es atleta. El tercero es labrador. Ellos tienen que trabajar, ellos tienen que sufrir, ¿sí? Pero sorprendentemente, la Biblia dice, en gracia podemos ser más fuertes. Tenemos que trabajar como los soldados. Tenemos que trabajar como labradores, ¿sí? Tenemos que trabajar como atletas. Pero por medio de esto podemos sentirnos la gracia de Dios. ¿Qué significa? Como yo expliqué, por medio del sufrimiento podemos aprender la gracia de Dios. Por medio de la tribulación podemos aguantar, podemos vencer los pecados, podemos evitar las oportunidades de pecar. Por eso, sufrimiento es una bendición de Dios. ¿Sí? ¿Qué tal los soldados? Ellos no pueden hacer para ellos. Ellos no tienen su tiempo. Ellos tienen que dedicar todo ¿para qué? Para el país. ¿Sí? Igualmente, tenemos que dedicar nuestra vida a Dios. Por medio de esto, podemos vencer los pecados. Podemos dedicar nuestro tiempo. Podemos dedicar nuestro dinero también. ¿Sí? Esto es un sufrimiento. ¿Sí? Por medio de esto, podemos vencer la tentación o los pecados de este mundo. Cualquier manera, por medio del sufrimiento en Cristo, podemos vencer
los pecados de ese mundo. Sí, esto es otra manera para pensar. El sufrimiento para Dios, para Jesucristo, ayudarnos a pensar los pecados de ese mundo. ¿Sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Me entiende? Romanos capítulo 6. Hace mucho calor adentro de la sala, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 14. Sí, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo podemos vencer a los pecados de este mundo? ¿Sí? Yo voy a presentar otra manera para ustedes. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Romanos. Hoy en día aprendemos el libro de Romanos, ¿sí? Es muy importante comprender el contenido de este libro, porque este libro tiene una doctrina muy, muy importante sobre la salvación, sobre la vida cristiana. Por eso, si aprendemos capítulo por capítulo cada sábado, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 14, yo voy a leer. Porque el pecado no se enseñó le hará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Cómo podemos vencer los pecados de este mundo? Según la Biblia, cuando nosotros estamos en la gracia, podemos vencer la tentación y los pecados de este mundo. ¿Sí? Eso significa que tenemos que mantener una buena relación con Dios siempre. Tenemos que tratar de quedarnos en la gracia de Dios. Por medio de la gracia podemos evitar la tentación, los pecados de este mundo. ¿Sí? Para esto, nuestra fuerza, nuestro esfuerzo es muy, muy importante. Después del casamiento, tenemos que tratar mantener la relación con nuestro marido o nuestra esposa. Es muy importante. Sin nuestro esfuerzo, si la relación puede ser quebrada. ¿Sí? Para amar a alguien, nuestro esfuerzo es muy, muy importante. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos para mantener la relación con nuestra esposa o nuestro esposo. Igualmente, para mantener una buena relación con Dios, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Es muy importante. Igualmente, tenemos que tratar de quitar las oportunidades de pecar. Sin nuestro esfuerzo, podemos pecar fácilmente. En la gracia podemos evitar los pecados, ¿sí? Naturalmente. Vamos a buscar Salmos capítulo 101. Salmos capítulo 101, versículo 2. Salmos capítulo 101, versículo 2. En la Biblia hay muchas personas que trataron de evitar los pecados para caminar correctamente ante Dios. ¿Sí? Igualmente tenemos que esforzarnos para evitar los pecados. ¿Sí? Salmos capítulo 101, versículo 2. Versículo 3. Esto es la palabra de rey David.
después de ser el rey de Israel, él trató de evitar los pecados. Él tenía el derecho de pecar, pero para Dios él evitó todos los pecados intencionalmente. 101, versículo 2, yo voy a leer. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No pondré delante de mis ojos casa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Para caminar en el camino correcto, la Biblia dice, él aborreció las cosas malas. 3, la Biblia dice, 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Sorprendentemente, por medio de su esfuerzo, él se mantuvo su corazón. Él puede dominar el país muy bien. Él puede mantener el país muy bien, porque él trató de evitar los pecados. ¿Sí? Igualmente tenemos que seguir este ejemplo. ¿Sí? Con nuestro esfuerzo podemos evitar la tentación de este mundo. Podemos quitar las oportunidades de pecar. ¿Sí? Vamos a buscar Job capítulo 31. Job. Antes de sabemos. Job capítulo 31. Versículo 1. Yo voy a leer Job capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. Yo pienso que esta persona, Job, si fue muy débil para las mujeres bonitas. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. Intencionalmente él trató de evitar las cosas malas. Él no miró las mujeres muy bonitas. Por eso Job puede ser un antepasado de la fe en la Biblia. Hoy en día podemos ser tentados las cosas mundanas, especialmente las mujeres. ¿Sí? Para esto, para evitar esta tentación, tenemos que hacer un pacto como Job. ¿Sí? Por medio de esto podemos evitar la tentación de este mundo. ¿Sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 9. Job capítulo 39, versículo 9. Génesis capítulo 39, versículo 9. Yo voy a leer. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Esto es la palabra de José. ¿Sí? Él recordó el amor de Dios siempre. Por eso él se rechazó la tentación de una mujer. ¿Sí? Por medio de su esfuerzo, él satisfactoriamente él evitó los pecados. Igualmente tenemos que pelear contra la tentación o pecados cada día. Con nuestro esfuerzo, Dios puede ayudarnos.
Jesús puede ayudarnos, ¿sí? Sin nuestro esfuerzo es muy difícil recibir el apoyo de Jesucristo. Por eso, como los antepasados de la fe en la Biblia, tenemos que pelear contra la tentación de este mundo, los pecados del mundo también. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 4. 12, 4. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tenemos que pelear, tenemos que luchar contra los pecados. ¿Sí? La Biblia dice, combatiendo contra el pecado. Tenemos que pelear. La Biblia dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Tenemos que pelear contra los pecados para vivir en este mundo como los salvos. Si los pecados entran en nuestro espíritu, nuestra fe puede ser destruida. Pero tenemos que pelear contra los pecados en nuestra vida. ¿Sí? Rey David era muy perezoso. Cuando él estaba en palacio, lamentablemente él pecó. Igualmente podemos pecar fácilmente cuando nosotros seamos perezosos. Por eso tenemos que ser más diligentes. Tenemos que pelear contra los pecados para ser utilizados por Dios. Dios puede utilizar las personas puras, las personas inocentes, ¿sí? Para ser utilizado por Dios, tenemos que evitar los pecados, tenemos que pelear contra los pecados, ¿sí? Entonces podemos quedarnos en la gracia, ¿sí? Por eso, por la gracia podemos vencer los pecados en este mundo. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por medio de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación, ¿sí? Somos los salvos, ¿sí? Igualmente, en la vida cristiana, por medio de la ayuda de Jesucristo, podemos vencer los pecados, porque hay la promesa de Dios. Dios está con nosotros. Esto es la promesa en Cristo. ¿Qué significa si recibir la ayuda de Jesucristo? ¿Qué significa confiar en Jesucristo? Lo primero, tenemos que permanecer en la iglesia. En la iglesia hay la ayuda de Jesucristo, ¿sí? Por eso, en la iglesia tenemos que tener más comuniones con otros hermanos. Por medio de las personas en la iglesia, podemos recibir la ayuda de Jesucristo, ¿sí? El segundo, tenemos que sufrir más y más para Dios, ¿sí? Para Jesucristo. Por medio de esto, Dios puede ayudarnos para vencer los pecados de ese mundo, ¿sí? Por eso, si en la historia cristiana, si muchos cristianos sufren mucho, entonces ellos vencieron los pecados. Igualmente tenemos que sufrir más y más para Dios. El último es, tenemos que
esforzarnos para pelear contra los pecados. ¿Sí? Entonces podemos estar en la gracia de Dios. Por medio de la gracia podemos vencer los pecados. Para esto tenemos que pelear contra los pecados por nosotros mismos. ¿Sí? Por esto podemos vencer los pecados. Yo deseo que ustedes sean utilizados por Dios más y más. Para esto tenemos que vencer los pecados, ¿sí? Por eso tenemos que evangelizar más almas perdidas viviendo en este pueblo. Esto es nuestro deber, ¿sí? Vamos ahora juntos. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Somos muy débiles. Por medio del sermón, la predicación, aprendimos cómo vencer los pecados de ese mundo. Por favor, ayúdanos para vencer los pecados en este mundo. Hay muchas tentaciones, hay muchos pecados. Por eso podemos caer. Por favor, ayúdanos con tu poder, con tu fuerza siempre. Por favor, ayúdanos a aplicar lo que escuchamos a nuestra vida. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Hasta luego. Gracias.